La literatura más antigua de la India es la literatura védica, que está compuesta por las 4 colecciones de Vedas y representan lo que sería la ortodoxia del pensamiento indio temprano. No se sabe con certeza cuándo fueron compuestas. Las estimaciones oficialistas son que fue aproximadamente a partir del año 1500 a.C. Cada uno de los Vedas se componen de 2 grandes grupos de textos, los Samhitas y los Brahmanas. Después sigue la época conocida como Vedanta o lo que resultó hacia el final de los Vedas, donde aparecen las Upanishads entre el 800 y el 500 antes de Cristo y los Aranyakas como partes también de los Vedas. Así es, bienvenidos, esto es Despertando Conciencias Mundiales, les habla Lady Arches y hoy hablaremos de aquellos que siguieron a la civilización del Valle del Indo y de quienes sí se tiene ciertas pruebas de qué hacían, cómo lo hacían, por qué lo hacían, a diferencia de sus antecesores, el Valle del Indo, que hasta la fecha sigue velado por la incapacidad de comprender sus imágenes y su escritura. La cultura de los Vedas es una interesante mezcla entre la cultura propia de la zona del Indo y la cultura importada por los indoeuropeos arios, que según las teorías oficialistas invadieron la región alrededor del año 1500 a.C. Sin embargo, como vimos con Sumer, hay registros de que puede ser mucho más antigua, aunque esto los investigadores lo mandan al reino del mito, pues no coincide con sus fechas. Sin embargo, la literatura más antigua de la India, los Vedas, fueron conservados y transmitidos oralmente y puestos por escrito hacia el 300 antes de nuestra era, lo que nos permite establecer lo que no permite establecer con claridad qué tan atrás en el tiempo se formuló, porque pues se fue transmitiendo de padres a hijos y cuando se escribió, como les digo, fue mucho después. Los Vedas son los 4 libros sagrados de la India antigua, como les dije, de los cuales se derivan las Upanishads y todas las subsecuentes escuelas de la filosofía hindú. Nos llevan los Vedas a una edad tan remota que habríamos perdido todo rastro de ellos de no ser por el cuidado con que los brahmanes preservaron sus anales tan valiosos, transmitidos, como comentaba, originalmente por medio de la palabra. Existe sin duda cierta controversia entre los estudiantes occidentales en relación con la edad de los Vedas, no estando de acuerdo con los estudiantes hindús, quienes les atribuyen alrededor de 20.000 años, mientras que los occidentales, en cuanto al Rig Veda, por ejemplo, se refieren a una antigüedad entre 1500 a 2000 años antes de nuestra era. En conjunto, los 4 textos representan la ortodoxia del pensamiento indotemprano. Como digo, son el Rig Veda, que es la sabiduría de los himnos. Rig o RG significa palabra en el sentido del logos divino y Veda significa conocimiento en el sentido de la ciencia divina o sabiduría. Por tanto, Rig Veda es la ciencia de la palabra, en lo que se refiere a la palabra en sí misma. Ahí tenemos una gran y desconcertante verdad que nos sumerge en el arcano de los misterios védicos. La ciencia de la palabra revela el conocimiento de los sabios y el control del sonido, el efecto de la mezcla correcta de los sonidos en niveles más sutiles, así como su conocimiento y control del pensamiento y su efecto como un cuadro o visión de planos supersensoriales. Implica el control sobre los elementos,
De ahí el conocimiento de los rishis acerca del sonido creador, de la ciencia de la invocación y de la evocación, una ciencia que hemos olvidado completamente. Y por si se lo preguntan, los rishis son los sabios de la religión védica. Samaveda, el otro libro, es el libro del sonido. Se deriva del Rig Veda y su propósito principal es para los cantos. De hecho, Sama significa melodía. El tercero es el Yajurveda, es el de las fórmulas rituales. Es una colección justamente de fórmulas rituales cantadas y usadas en distintas ceremonias. Contiene aproximadamente el 30% de los versos del Rig Veda y Yagur significa rito de sacrificio. Y el último es el Atharva Veda, de las fórmulas mágicas. Ha sido llamado el Brahma Veda o Veda de la oración. Contiene muchos encantos y posee una cantidad de poemas de carácter místico que están a mitad del camino entre los Vedas y las Upanishads. Es muy revelador en lo que se refiere a la vida y creencias de la gente común. Tiene alrededor del 16% de los versos del Rig Veda y es posterior a este. Completa los datos encontrados en el Rig Veda y su nombre proviene de el gran sabio antiguo Atharvan. Otra aclaración para quienes no saben qué son las Upanishads, pues son escritos védicos prosados, y para quien no conoce a Atharvan, este es un rishi legendario, que ya les dije que rishi es un sabio, que instituyó la adoración del fuego. Dicen que cantaba mantras en voz alta y ofrecía al fuego a los dioses el jugo de la planta soma, que la planta soma es como el narcótico divino de los hindúes, como aquí en México es el peyote, y ahí me dicen de sus países los que me escuchan de qué planta sagrada tienen en su país. A veces a Atharvan lo enumeran entre los 7 sabios o Saptarishi, que son los rishis principales de los Vedas. El término sánscrito védico Atharvan es cognado con Athravan, sacerdote en idioma Vesta, que es una lengua de por ahí por los mismos años del persa. En fin, la etimología del término no se ha logrado establecer conclusivamente. Se intenta conectar con el término avesta atar, que es fuego, aunque no se confirma en sánscrito, pero se ha sugerido que esa suposición se basa en la importancia del fuego en la antigua religión indoiraní de la que ahora hablamos. Vamos a saludar porque veo que llegó don Arturo. Bienvenido, don Arturo. Gris nos está hablando, dice que no dan a conocer las plantas sagradas y ahora las están penalizando, pero se consumen más las mexicanas y la única que conozco fuera de México es la ayahuasca, nos dice Gris. Pues hay, no sé, debe haber muchas. En algún lugar de Sudamérica me acuerdo que masticaban la hoja de coca o algo así, o usaban la hoja de coca para sus rituales. Entonces, ese tipo de cosas. Vamos a continuar. Qué bueno que están por aquí Arturo, Gris y el invitado que hay por ahí, porque la otra Ustreamer debo ser yo, que no puedo entrar a Ustream. Entonces, regresemos al rollo de los libros. Aunque el contenido es básicamente religioso, se encuentran ya algunas ideas filosóficas que luego serán desarrolladas con más amplitud, sobre todo en las Upanishads. Algunas de las cuestiones metafísicas y cosmológicas más importantes que contienen estos Vedas son la idea de que uno fue el origen de todo, la idea de un orden cósmico y algunas concepciones sobre la muerte.
Ahora, la idea del uno como origen está expuesta en el himno 129 del libro 10 del Rig Veda, ya ven que son varios libros, y dice, entonces no existía ni el ser ni el no ser, no existía el espacio etéreo con su bóveda celeste encima. ¿Algo se movía? ¿Dónde? ¿Quién lo protegía? ¿Existía el mar, abismo insondable? Entonces no existían la muerte ni lo inmortal. No había diferencias entre la noche y el día. Solo el uno respiraba, sin aire, por sí mismo. Aparte de él, no existía nada. Eso es lo que dice el himno 129 del libro 10 del Rig Veda. Este himno introduce las primeras dudas filosóficas. Los mismos, dice en otra parte, los mismos dioses son posteriores a la creación. Por tanto, ¿quién puede saber realmente de dónde surgió? Aquel que todo lo contempla desde el más alto cielo, solo él podría saberlo, pero quizás ni siquiera él sabe. Eso dice. Lo que por cierto me lleva a creer que los dioses de los Vedas tampoco son realmente omnipotentes, omnipresentes, omniscientes ni creadores del cielo y de la tierra. Digo yo, en fin. Posteriormente, en la época del Vedanta o la parte final de los Vedas, aparecen las Aranyakas y las Upanishads. Al conjunto de estas obras se le denomina en general Sruti, que significa aquello que oyeron los sabios. Están escritos en védico y son composiciones de carácter sagrado o mágico que se transmitía oralmente. El védico, por cierto, es una especie de sánscrito con pequeñísimas modificaciones. Hay también una extensa literatura secundaria conocida generalmente como Smriti, que significa lo que se recuerda, como los sutras o los puranas. Los puranas son los que exponen la mitología hindú, sus prácticas, sus rituales. Algunas personas cansadas de un rigor muy fuerte de los brahmanas se retiraban a los bosques, se convirtieron en ascetas, se dedicaron a pensar, a reflexionar, y de ahí es de donde surgen los aranyakas, que son textos de reflexión precisamente en los que se puede ver parte de rituales antiguos también. Las Upanishads son los primeros textos de la India que pueden considerarse filosóficos. Se realizaron y transmitieron oralmente aproximadamente entre los siglos 8 y 4 antes de nuestra era, 8 y 4 antes de nuestra era, y recogen todo el conjunto de creencias e ideas del periodo védico. Tienen distintos estilos y fueron escritos en sánscrito hacia el año 500 a.C., les digo. Son sesiones que mantienen un carácter secreto. Supuestamente el maestro le transmitía secretamente los conocimientos a su alumno, a su discípulo, y así, uno tras otro, uno tras otro. Los conceptos filosóficos más importantes de las Upanishads son la idea unificadora de Brahman y Atman y el concepto del karma. Ahora, Brahman, mal pronunciado por nosotros como Brahma, es el fundamento, la esencia del universo, lo absoluto, la realidad permanente por encima de las apariencias. Es un Dios todopoderoso, es un concepto difuso y es concebido de múltiples maneras. Su significado correcto solo estaba al alcance de los llamados rishis, los sabios. En sánscrito tiene el significado de expansión, Brahman es expansión. En ocasiones se han hecho representaciones de Brahman y algunos afirman que el mantra Om es la expresión directa del Brahman, pero otros consideran que él, en tanto absoluto, es trascendente a toda forma, a toda figuración, a toda delimitación y a toda explicación.
En el hinduismo existen muchos devas, que así llamaban a los dioses, y que son solo una mínima manifestación del único y todopoderoso Brahman. Atman procede de la palabra respirar y significa originalmente el aliento, como sería la expresión lil en sumerio, por cierto. Atman es el Brahman individual y también el yo o la conciencia. Designa al individuo, pero libre de ataduras humanas y de aspectos personales, es decir, sin el ego que persiste en este mundo. En las Upanishads se señala al Brahman como lo absoluto, lo que se encuentra en todo el universo, que es la esencia de todo, que trasciende a todo, que es inmanente y causa eficiente del cosmos. En tanto que a nivel de microcosmos, su correlato es el Atma o alma eterna de cada individuo. Ahora, el karma es la ley que gobierna todo lo que ocurre en la existencia y relaciona las acciones y sus resultados. Según esta ley, el estado presente es resultado de acciones anteriores, mientras que las acciones realizadas en el presente condicionan el estado futuro. No tiene relación tan directa con el Dharma o Dhamma como se ha querido ver actualmente. El concepto de Dharma se usa tanto en el hinduismo como en el budismo o el jainismo. En el hinduismo, aquí, se entiende como la ley universal de la naturaleza y los factores de la existencia y afecta a las personas y al universo. En el budismo, Buda lo enseña como reglas éticas, son reglas éticas. Significa acción correcta, obrar bien, respetar las leyes de la naturaleza, etc. Su principal libro es el Dharmashastra y trata sobre los deberes del individuo que varían según, pues, la edad, el sexo, El New Age lo ha traído de regreso contraponiéndolo al karma, donde dharma son las buenas obras que llevan buenos reintegros, digamos, y el karma sería lo contrario. Por eso digo que el New Age tiene de chile, de mole y de pozole, pero al final las grandes creencias de nuestro tiempo son una mezcolanza de las creencias del pasado. Esto es lo mismo. Bueno, otras ideas importantes que son tratadas son las de la reencarnación y la transmigración. Se introduce, por ejemplo, la idea de las sucesivas reencarnaciones en el círculo del samsara. Este es el ciclo del nacimiento, vida, muerte y encarnación, que luego sería adoptado por el hinduismo, el jainismo, el sijismo, el gnosticismo, la masonería, los rosacruces y otras religiones y sectas, algunas de las cuales se han vuelto a poner de moda gracias al rollo del New Age. Según esto, en el transcurso de cada vida, el karma o acciones hechas para bien o para mal determina el destino futuro de cada ser en el proceso de llegar al ser, es decir, de la evolución o involución. Este proceso cíclico termina con un logro llamado moksha. El término sánscrito moksha se refiere a la liberación espiritual. Creen que cada alma está atrapada en un cuerpo material y que cada actividad, buena o mala, obliga al alma a volver a nacer en lo que sería el ciclo del samsara. Vuelven a nacer en un próximo cuerpo con el cual disfrutar las reacciones del buen karma o sufrir las reacciones del mal karma. La experiencia de moksha se refiere a la liberación del hombre de las ataduras del karma. Significa trascender al conjuro del maya. Maya es la ilusión en que vivimos. Y es uno de los objetivos que debe tener todo ser. Existen 3 caminos llamados marga que relatan los Vedas para poder alcanzar el moksha. Está el karma marga,
o sendero de la acción, también llamado Karma Kanda. Este es el conjunto de actividades piadosas que se realizan con el objetivo de obtener un próximo cuerpo excelente e irse superando hasta que tú mismo llegues a ser un dios. Está el Ñaña Marga o sendero del conocimiento. Para este hay que distinguir lo que es maya de lo que no es. Tienes que aprender a distinguir las ilusiones o la matrix o como sea que los llames de lo que no es. Y la meta de Iñani es fundirse y llegar a ser uno con Brahman, llegar a ser uno con ese Dios, ese espíritu totalitario del universo. Y está el Bhakti Marga, que es el sendero de la devoción. Requiere dedicación a Dios en todas las actividades, pensamientos y palabras. La meta no es la misma del Ñaña Marga, no es ser uno con Dios, sino servir a Dios en su morada espiritual y no volver a tener un cuerpo material. La meta es ser un chacho inmortal del Brahman. Bueno, yo tengo la idea de que ni a las chachas les gusta ser chachas, pero bueno. Para los que no saben, en México les decimos chachas o muchachas a las señoras que prestan sus servicios eh, para hacer los quehaceres domésticos y trabajo como cualquiera. No sé si haya chachos, me imagino que sí, pero yo siempre la he escuchado en femenino. En todo caso, regresando al tema, existen unos 150 Upanishads, pero según la tradición son 108 los que se utilizan como canónicos y 5 los que se utilizan como influencia para los budistas. Y los leería, pero pues mi pronunciación del sánscrito está algo oxidada, pero si buscan Upanishads, enseguida seguro les aparece ahí toda la explicación, o cuando menos un Wikipediazo que nunca falta. Volvamos a los primeros tiempos, a los escritos védicos. La palabra Deva ocurre alrededor de 1300 mantras de entre los 10.552 que conforman tan solo el Rig Veda, que por cierto creo que Erekose hizo alguna vez un programa sobre esto. Lo malo es que don Erekose no graba sus programas y entonces, pues quién sabe qué. Quién sabe si esté grabado por ahí, porque sería interesante verlo. Vamos a ver el chat, ya que hice una pausa extraña. Me la paso haciendo pausas extrañas. Dice Gris que sí ha de haber muchas hierbas, pero quién sabe cuáles. Don Arturo ya lo saludé. La hoja de coca masticada la usan los indígenas para dar energía y minimizar el hambre cuando salen a caminar largas jornadas. Ándale, Arturo, pero sí se usa en ritos, ¿no? Dice Gris que regrese en un ratito. No hay problema, Gris. Si regresas antes de que me vaya, aquí nos vemos. Y dice don Arturo, o sea que el New Age es un extracto de sistema de creencias. No es un extracto de un sistema de creencias, es un extracto de un chingo de sistemas de creencias. Igual que la religión católica que toma de un chingo de religiones o mitologías anteriores. Igual que, vaya, todas las santas religiones modernas, excepto la de los mormones, porque eso del ángel mormón no me lo trago, eso salió seguramente de la imaginación de un tipo y se hizo rico. Perdón, pero eso está muy baboso. Es que han leído el libro del mormón, por Dios. Yo tuve la mala idea de leerlo y me estoy saliendo del tema. Gracias, don Arturo, por sacarme del tema. No, no es cierto, siga comentando por ahí. A ver, vamos a seguirle con el rollo que estábamos diciendo que los
que de que estamos hablando de los devas, ¿verdad? No sé de qué estaba hablando, pero deva se traduce literalmente como Dios y así lo van a encontrar en varios libros, pero algunos prefieren utilizar la palabra como tal, sin traducirla, porque así se conserva su sonido, ya que este deriva de la raíz verbal div, que significa brillar o iluminar. Ahora, que no sé si es deva o deva, porque, insisto, mi sánscrito está oxidado, pero bueno. Los devas son seres suprafísicos dotados de conciencia, conocimiento y poder. Llevan a cabo sus actividades directamente desde su propia conciencia sin la necesidad de requerir de un cuerpo como el nuestro. Es un error considerar a los devas como meras personificaciones o cualidades. Ellos son encarnaciones o emanaciones de fuerzas universales dotadas con un altísimo nivel de conciencia. Mediante el canto de los mantras y la práctica de la meditación, se dice que se podía entrar en contacto directo con estos seres y que ellos ayudaban al hombre a mostrarle el camino hacia la conciencia divina y a la vida inmortal. Estos dioses pueden literalmente nacer en los seres humanos y guiarlos desde su propio interior, dentro de. Cada deva representa un aspecto externo y un poder interno o espiritual. Por ejemplo, Agni o Agni, no sé cuál sea la pronunciación, pero Agni es el fuego físico o también el fuego digestivo desde el punto de vista exterior. En un nivel más profundo, por ejemplo, Agni es la voluntad divina. Indra es el trueno, el rayo, el relámpago, a la vez que el señor de la mente divina. Sarasvati es un río, es una corriente, es el fluir de las aguas celestes, a la vez que es la diosa de la inspiración. Al entrar en contacto con estos dioses, un ser humano podía desarrollar los poderes asociados con ellos, lo cual sería un tema genial para un manga. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta de la inmensa complejidad de la vida que nos rodea, incluso en sus formas puramente externas. Desembrollar el misterio del mundo exterior es, después de todo, el objetivo de las ciencias físicas. Un análisis completo de todas nuestras experiencias físicas, vitales y mentales es imposible para la mayoría. Enfrentados ante esta situación inaudita, es tentador afirmar que no hay un orden en este mundo y que todo lo que ocurre es el resultado del puro azar, cualquiera que sea el significado otorgado a estas palabras. Muchos filósofos agnósticos, como Russell por ejemplo, han escrito extensamente sus razones para no creer en la existencia de un Dios que controle el universo. Sin embargo, un análisis más cercano de sus escritos revela que estos autores están destruyendo solamente las limitadas concepciones de Dios que hay en su mente. De nuevo, la explicación de algunos teístas, según la cual después de la muerte se va a un lugar llamado cielo o infierno, es también muy simple. Para apreciar la conexión que hay entre las variadas sugerencias de las filosofías y religiones, tenemos que recordar el cuento de 5 hombres ciegos que dijeron haber tocado una criatura que era grande como la rama de un árbol, escamosa como una serpiente, dura y suave como el granito y delgada y ancha como un ratón o como una hoja. Es difícil desechar todas estas ideas erróneas como insignificantes solo hasta que uno ha visto un elefante cuyas distintas partes del cuerpo corresponden a las diversas descripciones dadas por los hombres ciegos. Por cierto, ahí está la imagen para que vean el rollo de los ciegos tocando el elefante. Aquí en México te lo ponen en tu libro de lecturas de la primaria.
Un punto de vista integral acerca de los seres humanos y de todas las fuerzas que los circundan no puede ser obtenido solamente mediante el razonamiento, tal y como una persona que no ha visto nunca un elefante no puede visualizarlo empleando las descripciones parciales dadas por otros. Somos sujetos y por tanto subjetivos. El punto de vista integral debe ser obtenido mediante un poder tal como la intuición, que está más allá del alcance de la mente ordinaria. Una vez que la visión integrada es revelada, se puede utilizar para interpretar otras experiencias, tal y como una persona que ha visto un elefante puede explicar todas las descripciones parciales ya mediante la lógica. Los Vedas, por ejemplo, son registros de los descubrimientos y de las experiencias de los sabios y de esta visión integrada. Los sabios védicos entendieron que el mundo, con toda su manifestación, es como una colina con muchas plataformas, que puede ser descrita adecuadamente mediante la representación de 7 planos de existencia, que son los 3 mundos inferiores, es decir, el mundo de la materia, lo físico, el mundo de la vida y el mundo de la mente. Luego están los 3 planos superiores, que son el mundo de la existencia, el mundo del conocimiento y el mundo de la dicha. Y finalmente, el mundo que vincula a los inferiores con los superiores, que es el mundo de Mahas o Vijnana. Vijnana, que es traducido como intelecto. Así es, cada dios es un poder distinto que habita un determinado mundo y desde su sede se manifiesta integralmente como una emanación más del Supremo. Vale la pena hacer notar de nuevo que lo que une todos los mundos es precisamente el intelecto, que es el poder del que fue dotado el ser humano. También vale la pena hacer notar que estos mundos no son mundos físicos y que no pueden ser alcanzados por medios físicos. Estos mundos son en realidad distintos estados de conciencia. Un ser humano, quien es consciente solo de la materia, está en ese preciso momento viviendo en el mundo de la materia. Cuando su conciencia habita en deseos, sentimientos y emociones, entonces está viviendo en el mundo vital. Cuando está inmerso en el pensamiento, entonces está viviendo en el plano mental. El dios Agni preside el mundo de la materia, el dios Vayu preside el mundo vital y el dios Indra sobre el mundo mental. La mayoría de los seres humanos somos conscientes solamente de estos 3 niveles inferiores de existencia. Recuerden, lo que nos conecta con los 3 niveles superiores sería el intelecto. Sorry por la tardanza, es que voy cargando las imágenes porque llegué tarde. Por otra parte, el significado de los dioses no se termina en regentes de los diferentes planos. Por ejemplo, Agni, desde luego, en el sentido físico, significa el principio del fuego. Sin embargo, ya desde el primer himno del Rig Veda, el Deva Agni se describe como un heraldo, un sacerdote, uno que conduce a todos los demás dioses hacia el sitio del adorador. Los académicos occidentales han querido descartar estos epítetos como exageraciones típicas conferidas sobre una concepción antropomórfica del dios. Hay 2 estudiosos hindúes que explican que el dios Agni, en el sentido interior, significa el principio de la aspiración del hombre para alcanzar cosas más elevadas que su estado actual, presente. El progreso no es posible sin esta aspiración. De aquí que solo si Agni está activo, puede acarrear a los demás dioses o poderes al interior. Quiero decir, hacer que los otros poderes puedan manifestarse también en el hombre. De tal modo que ahí vemos cómo los sabios describen el proceso espiritual como un viaje o afara
que va de un pico de la colina hasta otro. Y si estamos en el pico de una colina, podemos tener una mejor visión del camino que se debe atravesar para llegar a la siguiente colina. Y si estamos en la base, pues no vemos nada y nos quedamos en la base. Uno puede establecer una relación consciente con cada poder universal. Gracias a esta intervención divina, consecuentemente, este poder entra en el ser humano y crece en él como una planta. La idea del Deva manifestando su poder en un humano es llamada el nacimiento del Deva. Así se llama en muchos mantras. Esto se indica mediante palabras como Hanayam o Hainana. Además, estos poderes se incrementan en el hombre tal como se indica mediante términos tales como Partya o Upi. Para la mente humana, la multiplicidad, la división, es la verdad evidente de la vida. Incluso los dioses, los poderes universales, están separados unos de los otros, cada uno de ellos resguardando celosamente su propio dominio. Sin embargo, esa no es toda la verdad. Detrás de la diversidad hay una unidad que subyace. Esta unidad es la base de toda esta multiplicidad. La unidad es el corazón, la unidad es ese pico, esa cima. Los dioses convergen también en esta unidad en la llamada casa de la verdad, donde cada uno se da cuenta que él mismo es un rayo o una emanación de esta divinidad única creativa. Sin embargo, esta conciencia de la verdad, este hacerse consciente de la verdad, en la cual todos recuperan su unidad, está más allá del alcance de la mente humana, que se halla, según los Vedas, sumida en la ignorancia. Solo se puede reconocer la voluntad o tener presente la conciencia de la verdad cuando ella misma se revela directamente o indirectamente a través de la reflexión y la proyección velada. En el Veda, todos los dioses son puros y armoniosos, sin que tengan malas cualidades como la competencia u otras más asociadas con la naturaleza humana. Cada dios védico tiene una personalidad y un poder distinto. Sin embargo, él o ella conllevan a su vez la presencia del Supremo, del Uno. Todos los dioses védicos trabajan armoniosamente en conjunto para divinizar a la persona humana mediante su nacimiento en ella misma. Cuando la época de esplendor del Rig Veda Samhita llega a su fin, transcurren varios siglos después hasta que en el periodo de las Upanishad se comienzan a capturar de nuevo las verdades del periodo védico. Y en una época aún más hacia adelante, mediante los libros de los Puranas o relatos antiguos, se comenzaron a establecer las verdades esotéricas del Veda en un lenguaje accesible para el hombre o la mujer común. Sin embargo, en este intento de exteriorización, las cualidades de los dioses védicos se entremezclaron con las cualidades de algunos dioses inferiores o humanos, humanos en camino a lo divino, que pues estaban en el plano vital o en el prana, que es el plano vital, perdón. De tal modo que en los Puranas los distintos dioses varias veces trabajan en conjunto, pero también compiten unos contra otros. Ahora les pongo una tablita, aquí está, que copié del libro Lo esencial del Rig Veda de Kashyap, que les recomiendo leer. Tiene los principales devas. Ahí los pueden checar. Y ahora, la cosmogonía según los Vedas.
La cosmogonía se encuentra sobre todo en el Rig Veda, que es el primero de los Vedas, en el libro 10, y vamos a leer a continuación algunas partes. El canto 129, que ya habíamos hablado de este canto al principio de algunas partes, se conoce como el himno de la creación y se remonta al periodo cósmico más remoto concebible. Antes de leerlo, vamos a ver quién está por aquí. Está Erecose, está Arturo, Carlitos, bienvenidos, está un new streamer que soy yo y un invitado. Bienvenidos. A ver qué dice don Arturo. Sí, Lady, los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta usan la hoja de coca para muchas cosas, desde medicina hasta para sus ritos. Mira qué cosas más interesantes. Ahí don Erecose y Carlitos saludan, ya los saludé. Hola, hola. Qué bien que anden por aquí. Bueno, seguiré. Ahora me estoy yendo rapidín porque llegué tarde, pero la verdad es que no me voy rápido, que les cuente Arturo. Yo creo que de vez en cuando me voy por las ramas, siempre. Ya saben que mi naturaleza es como dispersa. Les estoy haciendo plática porque estoy buscando. Ya. Ahora, el himno de la creación. Y comienzo. No había existencia ni inexistencia entonces. No existía la atmósfera ni el cielo que está más allá. ¿Qué estaba oculto? ¿Dónde? ¿Protegido por quién? ¿Había agua allí insondablemente profunda? No había muerte ni inmortalidad entonces. Ningún signo distinguía la noche del día. Uno solo respiraba sin aliento por su propio poder. Más allá de eso, nada existía. En el principio la oscuridad escondía la oscuridad. Todo era agua indiferenciada, envuelto en el vacío, deviniendo. Ese uno surgió por el poder del calor. El deseo descendió sobre eso en el principio, siendo la primera semilla del pensamiento. Los sabios, buscando con inteligencia en el corazón, encontraron el nexo entre existencia e inexistencia. Su cuerda se extendió a través. ¿Había un abajo? ¿Había un arriba? Había procreadores, había potencias, energía abajo, impulso arriba. ¿Quién sabe realmente? ¿Quién puede pronunciar aquí de dónde procede, de dónde es la creación? Los dioses vinieron después. ¿Quién sabe entonces de dónde surgió? ¿Esta creación de dónde surgió? Quizás fue producida, quizás no. El que la vigila desde el cielo más alto, él solo lo sabe, o quizás no lo sabe. Ese es, les digo, el canto 129 del libro 10 del Rig Veda, el himno de la creación. Sobre el calor primordial, hay un breve himno, el 190, que da una visión más breve pero directa, afirmativa de la creación. Dice: el orden y la verdad nacieron del calor encendido, de allí nació la noche, de allí el encrespado océano. Del encrespado océano nació el año, el ordenador de los días y las noches, el regidor de todo lo que parpadea. El Creador hizo después de otro al sol y a la luna, al cielo y a la tierra y a la atmósfera y también a la luz. Ese es el himno 190. Ahí se andan saludando en el chat con don Arturo, con Carlitos. ¿Cuál es el tema del que hablo? Hablo de los Vedas.
para mí que esos indios recogieron los conocimientos de la cultura más avanzada anterior. Bueno, al principio lo digo, ¿no? Que es una mezcla entre los arios que llegaron a invadir y la cultura, ay, chingada, ¿cómo se llama? Perdón, la cultura de la civilización del Valle del Indo, o la cultura del Indo, pues, que andaba por ahí. Sigamos. Vamos a leer ahora el himno 121, que en donde se ve otro demiurgo, el embrión dorado, y dice así: en el principio surgió el embrión dorado, habiendo nacido, fue el único señor de la creación, manteniendo en su lugar a la tierra y al cielo. ¿Qué Dios debemos honrar con la oblación? Es el que da el aliento, el que da la energía, aquel cuyas órdenes obedecen todos los dioses, cuya sombra es la inmortalidad y la muerte. ¿Qué Dios debemos honrar con la oblación? Es el que por su grandeza devino el único rey del mundo que respira y parpadea, el que gobierna a bípedos y a cuadrúpedos. ¿Qué Dios debemos honrar con la oblación? Por su poder son suyas estas montañas nevadas, llama suyo al océano y a Rasá, el río celeste. Suyas son las direcciones del espacio, suyos estos dos brazos. ¿Qué Dios debemos honrar con la oblación? Por él el cielo es fuerte y firme la tierra, por él son sostenidos el Dios y la bóveda del cielo. Él es quien midió el espacio intermedio de la atmósfera. ¿Qué Dios debemos honrar con la oblación? A él los ejércitos enfrentados del cielo y de la tierra, con él sus corazones temblando, miran en busca de apoyo. Allí es donde el sol elevándose, brilla sobre ellos. ¿Qué Dios debemos honrar con la oblación? Cuando vinieron las aguas poderosas portando el embrión que es todo y produciendo fuego, de allí surgió el aliento de los dioses. ¿Qué Dios debemos honrar con la oblación? Es el que con su majestad observó a las aguas portando a Daksha y produciendo el sacrificio, aquel que era el único Dios sobre todos los dioses. ¿Qué Dios debemos honrar con la oblación? Que no nos daña aquel que engendró la tierra y creó el cielo, aquel cuyas leyes son verdaderas, aquel que creó las poderosas aguas brillantes. ¿Qué Dios debemos honrar con la oblación? Oh Prajapati, Señor de las criaturas, que ningún otro excepto tú abarca, concédenos los deseos que te imploramos y permítenos ser dueños de riquezas. Este himno es bastante directo y en parte más simple que los dos anteriores porque afirma que el principio de la existencia de un ser supremo estaba ahí, ¿no? Sin indagar más o qué pasó, o si existía o no existía, él estaba. Eh, la identidad de este creador, pues no se sabe, está todo este estribillo de que a quién tenemos que sacrificarle las cosas, quién es este creador, y al final, pues, eh, ya te dicen, ¿no? Que es Prajapati, que es el señor de las criaturas, y cuyo rol de divinidad suprema es reconocido sobre todo en la literatura védica posterior. Embrión dorado, pues es uno de sus nombres, una hipóstasis de su poder creador. Y Daksha, que también aparece ahí, es un ente más autónomo, vago, que termina por asimilarse en esta mitología a Prajapati. Escuché como que me hablaban, disculpen. Dice, no, pero yo digo más anterior. Ok, no digas más anterior porque más anterior suena horrible y estás. No, no, no. Di
Muy anterior, no muy anterior, también suena mal. Mejor di anterior a esos, o di una civilización primaria, o di una protocivilización o algo así, porque más anterior de veras que suena muy mal. Por cierto, me estoy oyendo, no sé, como le voy poniendo sonido a cada imagen, luego no sé qué onda. Bueno, Daksha aquí es indiscutible protagonista en el himno 72. Estamos hablando del libro 10 del Rig Veda, recuerden, junto a su chica, a su chica no, a su consorte Aditi. Y ellos dos son los progenitores de los dioses, aunque Daksha es raro porque además de ser procreado por Aditi, es el que procrea con Aditi. Si no entienden, los entiendo, pero lo voy a leer. Proclamemos nosotros con asombro los nacimientos de los dioses, para que al oír estos himnos alguien pueda verlos en una edad futura. Brahmanaspati, el señor de la palabra sagrada, como un herrero los forjó juntos. En la primera edad de los dioses, la existencia surgió de la no existencia. En la primera edad de los dioses, la existencia surgió de la no existencia. Luego los cuadrantes del cielo nacieron de aquella con las piernas extendidas. La tierra nació de aquella con las piernas extendidas, y de la tierra los cuadrantes del cielo. De Aditi nació Daksha, y de Daksha nació Aditi. Oh Daksha, así nació Aditi, como una hija tuya, y tras ella nacieron los benditos dioses, los amigos de la inmortalidad. Oh dioses, cuando estabais en el agua unidos por las manos, surgió de vosotros, como de danzantes, un remolino de rocío. Oh dioses, cuando como yatis distendisteis los mundos, hicisteis aparecer el sol que se ocultaba en el océano. Hubo 8 hijos de Aditi nacidos de su cuerpo. Con 7 dio comienzo a los dioses, pero a Martanda lo apartó. Con 7 hijos Aditi dio comienzo a la primera edad, pero concibió a uno, Martanda, para el nacimiento y la muerte. Este es. Y si uno se procrea al otro y el otro a la una y ellos procrean a los demás. No me meteré en rollos, en ese tipo de rollos extraños. Martanda es este octavo hijo es diferente porque es concebido para el nacimiento y para la muerte, según nos dicen. Su nombre da una clave para revelar su identidad porque significa literalmente nacido de un huevo muerto. Es decir, es un ave y metafóricamente el sol imaginado como un pájaro de fuego. Por ser el sol que sale y se pone todos los días, está destinado al nacimiento y a la muerte. El sol es además, a través de Manu, el ancestro de los hombres, por lo cual este verso alude también a la mortalidad de los hombres. ¿Quiénes son entonces los otros hijos de Aditi? Se dice que son los que definen cada uno de los 7 planos de los que hablábamos. Si bien nadie se pone de acuerdo en a quiénes se refieren, pues muchos ponen entre ellos al propio Daksha, a Varuna y a Mitra, que ya sabemos que los niveles inferiores los manejan Vayu, Indra. Se me olvidó quién es el que preside el mundo físico. Vean, es que no estoy ni yo en el mundo físico, ¿cómo puedo saber quién la preside? Bueno, por ahí investiguen o le dan hacia atrás a la grabación después para checar. No me acuerdo ahorita. Pero viene ahora un himno dedicado a Vishvakarman, cuyo nombre significa literalmente el hacedor de todo. Recordemos que estamos con el rollo cosmogónico que nos dan los Vedas.
Este himno a Vishvakarman se llama también el hacedor de todo. Dice: el sabio, nuestro padre, oficiando como sacerdote, ofreció todos estos mundos en oblación. Paréntesis, oblación es sacrificio para quien no sepa. Sigo. Él, deseando riqueza, con la plegaria ocultó a los primeros y entró en los más nuevos. ¿Qué era entonces la base? ¿Cuál el material? ¿Cómo fue entonces cuando Vishvakarman, el hacedor de todo, viéndolo todo, creando la tierra, reveló la gloria del cielo? Con ojos por todos lados, con bocas por todos lados, con brazos por todos lados, con pies por todos lados, el Dios único creó al cielo y a la tierra, forjándolos con sus dos brazos y con alas. ¿Cuál era el bosque y cuál el árbol del cual tallaron el cielo y la tierra? Oh inteligentes, pregúntense con el corazón sobre qué estaba de pie el que sostenía a los mundos. Oh Vishvakarman, hacedor de todo, tus formas altas, medias y bajas, enseña a tus amigos en la oblación. Oh bendito, prosperando, hónrate tú mismo. Oh Vishvakarman, hacedor de todo, prosperando con la oblación, honra tú mismo a la tierra y al cielo. Que se confundan por completo otros hombres, que tengamos nosotros aquí un generoso patrón. Invoquemos hoy a Vishvakarman, el hacedor de todo, al Señor de las palabras, rápido como el pensamiento, para que nos ayude en la lucha. Que Él, que actúa correctamente y es benéfico para todos, disfrute de todos los sacrificios y nos ayude. Y para el que empiece a decir que estamos invocando cosas raras, pues no, ¿eh? Como dije al principio, la sonoridad era tan importante como el rito y las palabras precisas. Y aquí no estoy haciendo ningún rito sentada en mi cama, tampoco tengo tambores tocando, ni estoy recitando las palabras en sánscrito, y aunque lo hiciera no sé pronunciar bien el sánscrito. De hecho, no sé pronunciar el sánscrito, así que tranquilos, están a salvo por el momento. No, olviden eso, changos. Dice que reempújenme. ¿De qué están hablando? Eso de reempújenme recordó una canción estupidísima que dice: arre, mangala, repújale, remangala, repújale, remangala, repújale, remangala, repújale, sí, arre, mangala, repújale, no, o algo así. Dios, no sé por qué hablé de eso en vivo, digo, y menos grabando. Como decía, para sugerir esta infinitud de Vishvakarman, se lo imagina con muchos ojos, bocas, brazos, pies, etc. Y es una imagen que toman en préstamo las Upanishads varios siglos después para caracterizar a Brahman, o este otro ente universal, o este otro nombre del ente universal. El atribuir órganos humanos a una divinidad es una muestra de antropomorfismo, lo que se acentúa cuando se dice que Vishvakarman utiliza sus dos brazos para forjar el cielo y la tierra. Los poetas recurren con frecuencia a concebir este mundo, o nuestro mundo pues, como el fruto de una actividad doméstica, fabricado por artesanos pues. Entonces hay una imagen muy utilizada que es la del carpintero, y la madera es el material del que se crea el mundo, ¿no? Que también es el material predominante en los edificios védicos habitados por pastores seminómadas. Ya les dije que todo esto empezó con ascetas que se iban solitos al bosque y todo este rollo. El himno, después de alabar, loar a este creador de todo, el hacedor de todo, concluye con una solicitud de beneficios para quienes invocan a este Dios y todo el rollo. Que ya les dije que no estoy invocando a nadie. ¿Qué dice?
Los hijos de Fen, ¿cómo pueden hablar tan rápido? Este, el motivo del sacrificio es dominante en el famoso himno del hombre. El himno del hombre dice así: el hombre tiene 1000 cabezas, 1000 ojos y 1000 pies. Cubre a la tierra por todos lados y la excede por 10 dedos. El hombre es todo el universo, lo que fue y lo que será. Es el Señor de lo inmortal, que mediante la comida crece y sobrepasa. Tal es su grandeza, pero aún superior es el hombre. Todas las criaturas son un cuarto de él, y lo inmortal en el cielo 3 cuartos. 3 cuartos del hombre ascendieron al cenit, pero un cuarto permaneció aquí. Entonces todas sus partes fueron divididas entre lo que come y lo que no come. De él nació Virash, y de Virash surgió el hombre. Al nacer superó a la tierra por delante y por detrás. Cuando los dioses ejecutaron el sacrificio usando al hombre como ofrenda, la primavera fue la manteca clarificada, el verano el combustible, el otoño la oblación. Asprejaron al hombre, nacido en el principio, sobre la hierba sagrada, y lo sacrificaron dioses, seres celestiales y sabios. De ese sacrificio en que todo fue ofrecido, recolectando la grasa fundida, él formó los animales de aire, de bosque y de las aldeas. De ese sacrificio en que todo fue ofrecido, los himnos y cantos nacieron, los metros nacieron y las fórmulas nacieron. De él nacieron caballos y los otros con 2 hileras de incisivos. Las vacas nacieron de él y de él nacieron cabras y ovejas. Cuando dividieron al hombre, ¿en cuántas partes lo repartieron? ¿Cómo llaman a su boca? ¿Cómo a sus brazos? ¿Cómo a sus muslos y pies? Su boca fue el Brahman, con sus brazos se hizo al guerrero, con sus muslos al campesino, de sus pies nació el sirviente. La luna nació de su mente y de su ojo el sol nació. De su boca Indra y Agni y de su aliento nació el viento. De su ombligo se formó la atmósfera y de su cabeza surgió el cielo. De sus pies la tierra y los puntos cardinales de su oreja. Así ordenaron al mundo. Había 3 veces 7 maderos secos circundados por 7 maderos verdes. Cuando los dioses extendieron el sacrificio, ataron al hombre como a un animal. Los dioses sacrificaron al sacrificio con el sacrificio y fueron las primeras leyes. Esos poderes alcanzaron el firmamento donde habitan los antiguos dioses. Este himno postula otro ente creador al que llama Purusha, nombre que puede traducirse como hombre, persona o espíritu. Se trata en realidad de un gigante cósmico cuyo desmembramiento da origen a dioses, astros y seres animados. En la 9ª estrofa se enuncia que del sacrificio nacen los himnos, cantos y fórmulas, es decir, la materia del Rig Veda, Samaveda y Yajur Veda respectivamente, lo cual indica que cuando este himno fue compuesto ya se conocían estos 3 primeros Vedas. Siendo un principio masculino, Purusha surge como otros creadores védicos por la fecundación mutua con el principio femenino, y no difiere sustancialmente de ellos salvo por el extraordinario caso de ser sacrificado para generar el cosmos. El sacrificio de Purusha es un verdadero sacrificio védico. Ahí me hablan, espérenme tantito. Ok, me hablaba mi hermano, va en la ronda 75 de un jueguito de Pou. No descarguen esos jueguitos de Pou, son enviciantes. Estábamos centrados en el sacrificio de Purusha y
decíamos pues que la forma en que se sacrifica es realmente como eran los ritos de sacrificios. Digo, no voy a exponerles mucho aquí, pero sí se les ataba y como dije, porque las ramas para quemarlo se ponían en medio y alrededor las ramas verdes de las que se habla. Bueno, ahí se habla de 7 porque 7 es un número con muchas cualidades del que ya hablaremos, o no, Herráez llegará eventualmente al 7, ya va por el 3, y sirve para que le haga promoción, digo, él tiene muchos fans de por sí, pero pues, nunca faltan. Entonces, los victimarios, por cierto, que son los dioses, eh, pero paradójicamente es una cosa rara. El sacrificio origina a los dioses, aunque los que sacrifican son los dioses. Y también la víctima se identifica con el sacrificio. Eh, bien, cosas más extrañas hemos visto, como dioses que se engendran a sí mismos y que luego son consortes. En todo caso, este himno, pues como vemos, es tardío, ¿no? Ya estaban los otros Vedas creados o formulados en sus bases, a lo mejor cuando se creó. Las ideas en las que se basa también son muy antiguas y tienen paralelismos con muchas otras que aparecen en las mitologías indoeuropeas. La más evidente es en la mitología germánica, donde el gigante primordial Ymir es victimado por Wotan, Odín, Gad, o como quieran decirle, formando la tierra con su carne, los mares con su sangre, las montañas con sus huesos, piedras con sus dientes, el cielo con su cráneo y las nubes con su cerebro. Aunque en este himno la inmolación de Purusha no solo genera a los dioses y al universo material, sino también a los dos imponderables, los Vedas y el Dharma, que encarnan el conocimiento sagrado y la ley en su sentido más amplio, como ya expliqué, que Dharma es en realidad como el conjunto de leyes naturales o éticas. Eh, el origen del universo es bastante misterioso, digamos, y depende de la interpretación de los sabios que lean o enseñan estos cantos védicos. En general, puede resumir que la existencia o el Sat surgió o fue desprendido de aquello que es llamado Asat o de la no existencia. Y, y tal como un herrero le da forma a varios objetos, Brahmanaspati moldea a los dioses y les da formas y funciones necesarias que para hacer sus tareas, ¿no? Aditi, la diosa del infinito, fue la primera en surgir y de ella vinieron todos los demás devas. Aditi tiene 8 hijos, incluyendo el dios con el que los tuvo, y 7 de los cuales llegan eh, a ser funcionarios en los 7 planos universales, mientras que el octavo, Martanda, está hecho para producir el nacimiento y la muerte de todos los seres humanos, es decir, el recorrido del sol que nace y muere, es decir, el tiempo. Eh, Voy a hacer el clásico recorrido de los dioses como hicimos con los babilonios y con los sumerios y bueno, con los babilonios ya metimos a los casitas y a todos los demás, pero esto vamos a dejarlo para el siguiente programa porque son las 9 y como dicen aquí se rompió una taza y Cassandra se va para su casa porque tiene hambre. Por cierto, se dan cuenta de que digo mi nombre muchas veces, pero bueno, Lady Arches es mi nick desde que tenía como, bueno, no voy a decir la edad, pero desde hace como 10 años y todavía se me va la onda.
En todo caso, gente, muchas gracias por escucharme. Vamos a ver a los que me están escuchando. Está don Arturo, Erecosa, Carlitos y dos invitados. Qué chido que estén aquí. Todos sigan leyendo, riéndose de la arremanga, la repu. ¿Cómo chingados se me va? Estoy diciendo muchas malas palabras hoy. Perdónenme, de veras que estoy muy sacada de onda, más que de costumbre. Llegué al cuarto para las 8 corriendo. Muchos rollos raros. Vamos a ver, pues, ¿qué dicen? Dicen, Arturo tiene más brazos que congresista detrás de un proyecto. Claro. Eh, Dale con el 7 y los sacrificios. Sí. Dice Maracoso, ¿cuál es el alter ego de cuál? Fíjate que más que alter ego, que sí podría llamarse así, pero digamos que son dualidades, ¿no? En general hay dualidades en todos lados, en todas las mitologías del mundo, que será interesante cuando lleguemos a cosas de por aquí, por ejemplo, México, porque las dualidades están a la orden del día, y bueno, que hay hasta 4 por ahí, eh, que ya no son dualidades, son 14, no sé cómo se diga, ya me callo, estoy muy loca en este momento, estoy tensa de tengo hambre. Eh, Así que, gente bonita, muchas gracias, les digo, por escucharme, gracias por llegar hasta aquí. Yo me despido, soy Lady Ashes, esto es Despertando Conciencias Mundiales y recuerden que si alguien está pensando exactamente igual que ustedes, me temo que no está pensando. Háganlo pensar. Bye bye.